Presten atención a este hombre, porque tal vez haya sido el dato más importante para mí de lo que se sabe de la búsqueda de este inmenso enigma en que se ha convertido la búsqueda de Santiago Maldonado. Hoy se conoció lo que era evidente o era predecible, que la sangre que estaba en la camisa del puestero que se había peleado cuchillazos con unos muchachos de la resistencia ancestral mapuche no era de Santiago Maldonado, y de esta manera cayó la última de las posibilidades que tenía el gobierno de decir a Santiago Maldonado está en otro lado, nunca estuvo en el corte, estaba herido y mienten quienes dicen que estaba ahí. Pero este fin de semana, en el diario Clarín, apareció este hombre haciendo declaraciones, ¿sí? No es cualquier hombre. Se los presento. Comandante Juan Pablo Escola. Es el hombre que estaba al frente de los gendarmes que entran a la reserva mapuche, al Pulof de Cuyamén, que se ha vuelto tan famoso. Y lo que dice, el relato que él hace, es un relato de alegato de inocencia. No sabía nada, no hicimos nada, no sabemos nada, nosotros, ¿cómo pudimos saber? No capturamos a nadie, nunca estuvimos a menos de 40 metros de los mapuches que nos habían pegado los piedrazos y los estábamos corriendo, pero nosotros íbamos cargados con equipos pesados y ellos escaparon por el río, nunca imaginamos que se iban a escapar por el río, no los seguimos hasta ahí, había gases lacrimógenos. Este es el relato bien armado que hace este hombre, Juan Pablo Escola. ¿Sí? ¿Dice la verdad? Para la justicia, ¿dice la verdad? ¿Por qué les digo esto? Porque ojalá yo pudiera dar por bueno todo lo que circula o todo lo que no están haciendo en el expediente, pero que está incluido, que está más o menos sabido. El gobierno mandó a investigar o mandó buscar no una, sino a 2 servicios de inteligencia para que recopilen información sobre qué pasó con Santiago Maldonado. O sea que lo que varios de nosotros sabemos en la sociedad civil, alejados de todo esto, también lo sabe el gobierno. Y ahí está el problema. ¿Por qué el gobierno no lo está contando, no lo está diciendo? ¿Será que no saben qué hacer? ¿Será que no saben cómo destrabar este triángulo perverso del cual yo les vengo hablando, en el cual se cuidan el culo unos a otros y se encubren unos a otros y unos a otros se proveen coartadas? Ese triángulo que va entre el jefe de asesores Patricia Bullrich, Pablo Nochetti, el juez Guido Otranto y la gendarmería. Ese triángulo que no se rompe por ningún lado. Ese secreto de sumario que hoy se acaba de levantar, ¿va a revelar algo? ¿O va a ser un secreto de sumario levantado, pero no tanto y van a mantener cosas escondidas? ¿Por qué les digo todo esto? Porque en la entrevista que le hace Claudio Andrade en el diario Clarín este domingo al comandante Juan Pablo Escola, en un momento dado dice que hay muchos testimonios que vinculan directamente a Escola con una camioneta, una de las tantas camionetas Ford Ranger que tenía la gendarmería, llevándoselo a Maldonado. Y, por supuesto, Escola lo niega, y ahí es donde empieza, o donde tal vez la justicia empiece a buscar algún grado de contradicciones. Por eso hay que preguntarse si este hombre dice la verdad. Les decía que hoy se cayó la que era tal vez la principal, no sé, lo coartado o esperanza que tenía el gobierno para que la cuestión de Santiago Maldonado fuera a otro lado. Yo la verdad les digo, esto no va a cambiar ni la intención de voto, ni el resultado de las elecciones, no va a cambiar nada. La cuestión de Santiago Maldonado pasa por otro lado. Del mismo modo que la rebelión que hubo contra la sentencia de la Corte Suprema por el 2-por-1, que se convirtió en una rebelión política, judicial y social y un desprecio y obligó a la Corte a dar marcha atrás. Lo de Santiago Maldonado pasa por otro lado y no tiene que ver, se confunde el gobierno si piensa que es solo el guilderismo el que está movilizando detrás de esto. Es otra cosa, me parece, es un poco el fantasma de la sociedad que no quiere que con la cuestión esta de pongamos en caja a los molestos, a los piqueteros, a los mapuches, a los tipos que rompen la bola, que cortan la ruta, aparezcan los muertos. Porque esto ya pasó. Recuerden, si no se acuerdan, lo que fueron los años de Duhalde,
cuando también estaba la cuestión de que, no, que los piqueteros cortan tiempo en todas las calles, qué sé yo, y hubo la muerte de Costequi y Santillán y todo el mundo quedó estupefacto, y esto le costó en su momento la carrera política a Eduardo Duhalde. Yo quiero que vean este fragmento, porque en la medida que cae la coartada, o esto que es, casi yo les diría que rogaba el gobierno que fuera, que la sangre de Maldonado estuviera en la camisa del puestero, y si esto era así, Maldonado era A, un cuchillero violento, B, había estado en otro lugar y podían decir que no había estado en el corte de ruta, cuando hay montones de testigos que lo ven, la familia dice que estuvo ahí, hay mensajes de texto felicitándolo por el cumpleaños, posteriormente a ese episodio de cuchilleros con un puestero de una de las estancias de Benetton. O sea que lo que decían los familiares y los testigos se cumplió. La justicia, tanto la fiscal como el juez, permanentemente ponen en duda lo que dicen los testigos, la víctima, los mapuches, pero hasta ahora, en esta larga, inexplicablemente larga investigación, se va sabiendo y se va comprobando que lo que dicen esos testigos es verdad. Yo vengo diciéndoles también hace varios días, ¿por qué el gobierno no hace lo mismo que se hace en la provincia de Buenos Aires? Una comisaría, se fugan los presos, apartan a los policías, los corren un costado, los mandan a disponibilidad y los juzgan. Misterio. ¿Por qué no hace lo mismo que hace el ministro de Seguridad, Martín Ocampo, acá en la ciudad de Buenos Aires? Hay una comisaría con casos de corrupción, hay una comisaría donde le pegan a alguien, los sacan a todos, los investigan y después ven qué pasan. Miren, les voy a contar un caso, casi digo un casco, porque es la historia de un muchacho que se llama Franco Casco. Cualquier paralelo que ustedes vean con la historia de Santiago Maldonado, les aseguro que es absolutamente deliberado. Franco Casco era un pibe de Florencio Varela, que se fue a Rosario a ver a la familia. Cuando estaba volviendo, discute con la policía, parece, en la estación del tren. Digo, en la estación del tren, tenía que tomar el tren, pibe, un albañil, muy poca guita, fue a visitar a la familia, algo habrá pasado, por algo habrá discutido. La cuestión es que lo detienen y lo llevan a la comisaría séptima. Esto fue el 6 de octubre de 2014. Cuando la familia va a pedir a la comisaría, le dicen, no, acá no está, se fue. Entonces la familia empieza a dudar, dice, no, acá el problema es la policía. ¿Dónde está? ¿Dónde está mi hijo? ¿Dónde está mi hijo? Mi hijo está desaparecido, pasaban los días, el pibe no aparecía. ¿Dónde apareció? Muerto. ¿Dónde? En el Paraná. Esto fue en 2014. A este muchacho, finalmente, claro, lo iba a juzgar la justicia provincial. Sí. Finalmente lo terminan pasando la causa a la justicia federal. ¿Y saben cómo se termina investigando? Como desaparición forzada de personas. ¿Sí? ¿Saben quiénes investigaron? ¿Quiénes colaboraron en la investigación? ¿Quiénes hicieron lo que realmente tenían que hacer? El Estado Nacional. Había un pibe desaparece en una comisaría y aparece muerto en el medio del Paraná. ¿Qué hacen? Agarraron y mandaron detener a 31 policías y 3 funcionarios judiciales. Todos ellos participaron en el encubrimiento de la muerte de este muchacho, Franco Casco. El juez es el juez Carlos Verabarro, un fiscal federal intervino, y de parte del Estado, los que motorizaron que esto fuera considerado una desaparición forzosa de personas y fuera un delito federal, fueron la Defensoría de la Nación, porque claro, el pibe era un albañil, no tenía guita. La Defensoría de la Nación, que patrocina al padre de la víctima, y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. ¿Saben cuál es la diferencia en el caso Maldonado? Que claro, en Santa Fe gobierna el socialismo y al gobierno nacional le convenía meterse, digamos, generarle un quilombo al socialismo, que nosotros nos hemos cansado de contar la connivencia y la policía repugnante que hay en la provincia de Santa Fe, que convive con los narcos, que en este caso desaparecieron un pibe en una comisaría, ya digo... nos hemos cansado de contarlo, pero al gobierno se ve que le daba algún rédito político y finalmente terminaron promoviendo desde los funcionarios oficiales, terminaron haciendo en Santa Fe lo que no están haciendo en Chubut, porque la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación no está con las víctimas. Está diciendo, no sabemos nada, si esto es gendarmería, no sabemos nada. La Defensoría de la Nación,
que yo sepa, no está haciendo nada por las víctimas y no está haciendo nada para buscar a Santiago Maldonado. Entonces, fíjense lo que son las diferencias. Los mismos protocolos que se aplican en otros lados no se están aplicando en Chubut y no los está aplicando el gobierno. Por eso es que hay que pensar y hay que empezar a ver por dónde va a saltar la liebre ahora. La última expectativa que tenía el gobierno para zafar del caso Maldonado y que lo tapara el quilombo y que fuera sepultado o por el aparato publicitario o por los periodistas que a cualquier hipótesis tirada de los pelos o cualquier rumor ponen cara de serio y dicen, che, qué interesante, que puede ser que Santiago Maldonado lo haya acuchillado un puestero, que se haya ido de Europa, que esté en España, que esté en Rosario, que esté en cualquier lado. Bueno, todo eso se fue cayendo. Desde un primer momento, o sea, los primeros testimonios sobre lo que pasó con Santiago Maldonado, a medida que pasan los días y a medida que pasa ya un mes, son los que vuelven a ser los que tenían razón. Vean esto. Lo que le voy a mostrar ahora es dónde empezó a hacer el rastrillaje canino, la división de canes. Acá abajo se encuentra una visera de Santiago, que es con la que se hace el rastrillaje. Que esa visera la tenía dentro de su mochila. Ahí arriba, en ese sector había un cartucho de escopeta del 12 que usan antitumulto los efectivos. Quedaba justo donde estaba su pertenencia. Bueno, acá donde nos mandamos para el río. Acá donde nosotros íbamos corriendo, los gendarmes nos seguían corriendo y nos tiraban de ahí arriba. Como ya estamos en altura, nos seguían tiroteando. Nos vinieron a cazar, eso fue lo que dijo Pablo Rossetti. Vamos a cazar a todos. ¿Vos pensás que esté vivo o está muerto? Ya pasó mucho tiempo. Yo lo único que le pido es que nos devuelvan al compañero muerto, vivo, como sea, pero que lo devuelvan. ¿Por qué vinieron a cruzar en esta parte del río y no antes? Porque nosotros pensamos que si seguíamos corriendo para abajo, la gendarmería ya una vez que, porque acá ya no se ve para arriba. Entonces ya no nos iban a seguir. Y acá es donde nos tiramos al río. Acá se tiran. ¿Acá se tira Santiago también? Acá nos tiramos todos. Como el río no trae mucha profundidad, no trae corrientes tampoco. ¿Acá es bajo el río? Sí. Exacto, Ruiz. ¿Y Santiago se quedó agarrado de dónde acá? Ahí adentro, un poquito más para adentro. Y ahí donde nosotros lo perdimos, de vista. Y de ahí es donde sube para arriba. Y a donde lo suben, que acá arriba hasta ahora se borró porque ayer llovió. Donde estaba el rastro del Unimog que se lo llevó a Santiago. ¿El Unimog entró hasta acá arriba? Ahí arribita, sí. Y acá donde se lo llevan para arriba, y allá arriba hacen la cortina esa que se pone los sorteos hacia al costado del camión, hacen una pantalla, bajan algo del camión, se lo llevan 4, lo meten adentro de la camioneta y la camioneta sale en un basquete. Y eso fue el último que se pudo apreciar de él. Claro, ¿son creíbles para la justicia o para los estándares de la justicia tradicional estos muchachos que son de una protoguerrilla, que al mismo tiempo hablan encapuchados y se presentan como testigos de identidad reservada? ¿Son creíbles? ¿Van a poner la cara? Y no. Por eso el caso es tan difícil de resolver. Porque el sentido común indica que Santiago Maldonado, está desaparecido, seguramente esté muerto, seguramente lo sacaron de ahí y seguramente se lo llevó de la gendarmería. Lo que pasa es que la justicia está invirtiendo la carga de la prueba. Cuando se trata de una desaparición forzosa de personas, es el Estado el que tiene que dar respuesta, porque hay una asimetría entre las víctimas, o sea, los tipos, los perseguidos en este caso, por más que a mí no me caen bien los muchachos estos, digamos, creo que son como una patrulla perdida de una revolución que nunca llegó, y el poderoso, que en este caso es la gendarmería, con todo su aparato, es la gendarmería, es el Estado, son los funcionarios que se excedieron, no se excedieron. Bueno,
Hay una asimetría, por eso se le pide en estos casos al Estado que sea el Estado el que haga algo, que tome medidas urgentes para no demostrar que hubo una asimetría en la represión. Esto que pasó en Santa Fe. Hay 33 policías y 3 funcionarios judiciales que van a terminar todos procesados y unos cuantos presos porque chuparon un pibe y pusieron en marcha toda la maquinaria estatal para esconder lo que habían hecho, que lo habían tirado al medio del Paraná para que se lo comieran los peces y no rompiéramos las bolas. Entonces, este es el problema. Y esto se conoció de entrada. Y tanto la fiscal como el juez Otranto, que nosotros insistimos que son parte del problema, siempre desconfiaron de estos testimonios. Pero ahora hay otras investigaciones paralelas que mandó el propio Estado a 2 servicios de inteligencia, que son los que empiezan a confirmar lo que decían estos muchachos. Pero además, vean este video, que es uno de los videos que demuestra que lo que hace el juez Otranto, que el juez Otranto, el juez federal que tiene que investigar, y que no está haciendo lo mismo que hacen otros jueces federales que han sabido investigar desapariciones forzadas de personas, ¿sí? Es parte del problema, véanlo. Cuando venga va a recibir la respuesta. Usted me dice que vaya a esquina, pero bueno, por eso le digo, Nosotros sabe que estamos a estamos órdenes acá. de un juzgado federal. Está la prensa, Sí. estamos nosotros los Y me demás derechos parece humanos, bárbaro. Y pero no estamos en una dictadura, estamos en democracia. Por eso le Y digo, lo que están haciendo usted ustedes... tiene todo el derecho a estar ahí. Tiene que entender que nosotros estamos en una situación, por una orden del juez, nosotros no estamos para atender al público. No soy público, yo soy un defensor de los derechos humanos. bien, Tengo mi señor, cartel está y bien, tengo además está bien. autorización del Ministerio de Justicia Nacional. Está bien, pero No soy el periodista. punto que autoriza es el juzgado federal porque estamos trabajando bajo las órdenes de ellos. Entonces eso es lo que... ¿El juez Otranto dio la orden? Yo no sé quién Esto es dio una la Pero el orden. juzgado allanamiento, federal- desalojo, ¿qué es Sí, esto? yo entiendo que son Tienen una orden empleados. judicial, ustedes muéstrenla. Tienen orden judicial, muéstrenla. Por eso le pido, ¿no? Que tome contacto directamente con las personas que pueden orientar directamente y brindarle todo el Yo quiero ver la orden judicial. ¿Y su cargo, señorita, cuál es? golpe. ¿Pero qué significa? ¿Pero cuál es el cargo? Queremos preservar la integridad física, dice ese muchacho, ese señor, digamos que es un abogado, defensor de derechos humanos muy conocido en la zona, que se presentó inmediatamente. Y el testimonio del comandante Escola esta semana, en la entrevista que da, dice, coincide con lo que se ve en el video. Dice, en la tranquera pusimos 4 o 5 personas, algunas gendarmes mujeres, las subalférez que recién hablaba, que incluso hablaron con representantes de derechos humanos, es lo que estamos viendo. Nadie nos preguntó por Maldonado, pero le están preguntando por la integridad de las personas. Y el juez Otranto, ¿qué está diciendo? Si ellos que están diciendo, ustedes no pueden pasar por orden del juez Otranto. ¿Y el juez Otranto se va a investigar a sí mismo? ¿Cómo es posible? Nadie se le ocurre decir, bueno, muchacho, basta, un mes después de encubrir. El juez Otranto se tiene que apartar, porque está encubriendo lo que pasó. Un secreto de sumario que duró, Néstor Espósito, ¿cuánto duró el secreto de sumario que impuso el juez Otranto? Más de 2 semanas, se levantó entre ayer y hoy y las partes pudieron acceder apenas parcialmente a lo que consta en el expediente. Que, ¿Cómo por apenas cierto, parcialmente? O sea, que no accedieron a todo. Accedieron a todo, no tuvieron tiempo de ¿A qué revisar. accedieron? A las declaraciones monótonas de los gendarmes donde dicen todo lo mismo que ellos no vieron nada. Y a Este es eso el accedieron. problema. El problema central es ese, Rolando. En el expediente donde se investiga la desaparición de Santiago Maldonado, se habla muy poco de Santiago Maldonado. El expediente tiene, y es cierto, no hay contradicciones en los relatos de los gendarmes, porque prácticamente no hablan de lo que ocurrió con Santiago Maldonado. En ese expediente, el protagonista no es Santiago Maldonado. Cuentan cómo fue el operativo, no hay un protagonista. Por extraño que parezca, en el expediente donde se investiga la desaparición de Santiago Maldonado, no hay tareas de inteligencia, más allá de lo habitual, de lo rutinario, para encontrar a Santiago Maldonado, y no hay operativos de búsqueda. Hasta el día de hoy ¿No hay o no se los hicieron, no le permitieron el acceso a los abogados defensores? Bueno, por lo pronto, de lo Porque que vieron, las investigaciones de inteligencia existen. Sí, de lo que vieron los abogados, hasta ahora no se encontraron con nada de eso. Y déjame hacer hincapié en el testimonio de los gendarmes. Los gendarmes no se contradicen porque prácticamente no hablan en profundidad de lo que ocurrió. Cuentan cómo fue montado el operativo, cómo fueron desplazados, dónde estaban Un operativo, ubicados. o sea, el juez le está tomando a los gendarmes declaración sobre un operativo que él mismo ordenó. Ahí hay una... ¿Qué van a decir? A ver,
hay una pequeña disquisición porque los gendarmes en algún momento dicen que actúan en flagrancia. En realidad no lo dicen en estos términos, pero dicen que al encontrar a las personas, a los integrantes de la comunidad mapuche, interrumpiendo el tránsito, ese es un delito que los habilita a intervenir sin necesidad de la supervisión de un juez, que después la invoca. Sí, no, porque acordate que nosotros también mostramos el operativo. Cuando les hablan por un megáfono y les dicen, por orden del juez Guido Tranto, desalojen la ruta, bla, 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 bla. Como les pegaron unos piedrazos, sí, porque esto es lo que cuenta el propio Escola en la nota, dice que ligaron unos piedrazos y que hay heridos por esos piedrazos que le tiraban con esas, no sé, con una especie de boleadora, gomera, que le tiraban los mapuches, es que se meten a cazarlos adentro de la reserva mapuche. Dicen que repelieron una agresión. Concretamente en las declaraciones dicen que repelieron una agresión. Claro, entonces, pero ahí hay un problema, porque si es así, el juez tenía que estar al tanto, porque alguien le tenía que estar informando al juez. Por eso es que yo digo que ahí hay un triángulo donde todos se cubren entre sí. O sea, en un lugar que el juez no allanó, que es una comisaría de gendarmería en la estancia de Benetton, que se llama Leleque, ahí el juez no fue. Ahí estaba Pablo Nochetti, el que estaba dirigiendo políticamente el operativo de la gendarmería. En términos judiciales, el que firmaba era el juez Guido Tranto. El juez Guido Tranto se va a investigar a sí mismo. Escuchen ustedes a los gendarmes dicen, no, nosotros hacemos todo por la orden del juez Guido Tranto. Y ahora aparece el gendarme y dice, no, yo no vi nada. Yo no vi nada. Sin embargo, por eso les insisto, ahora el costo lo está pagando el gobierno, porque no saben cómo hacer para diluir este tema. ¿Que cambiará el resultado de las elecciones? No, seguramente no. Pero genera un grado de conmoción y no sale de la agenda, no sale de la discusión, porque cada vez, cada cosa, cada versión que intenta instalar el gobierno, como la del puestero, se va cayendo y se va cayendo. Y todo lo que se ha visto hasta ahora han sido globos, lo que nosotros en el periodismo llamamos globos. Cosas que se tiran y que se diluyen, que se tiran y que se diluyen. Hay gente que las cree y las reproduce y se suma a las cadenas de WhatsApp mandando fotos de muertos y esas cosas horribles que han pasado este fin de semana. Todos globos, muchachos, todos globos. También intentaron diluir el reclamo por Santiago Maldonado con las consecuencias de la marcha. Sí, con la represión, con la violencia, con el quilombo que se armó. Ahora vamos a ver un poco en qué consistía todo eso, porque nosotros veníamos hablando de un clima raro, los quilombos existieron, sí, los piedrazos existieron, sí. La policía detuvo a los que tenía que detener, lo vamos a ver ahora. Pero antes, si todavía no pudiste cobrar tu deuda, Morosos Incobrables tiene la solución. ¿Aún no pudo cobrar su deuda? Morosos Incobrables tiene la solución. Cobranzas personalizadas en todo el país. Honorarios a cargo del deudor. Correo privado al deudor y sus vecinos. No se preocupe más. A partir de este momento, el preocupado será el deudor. Llámenos 0800-345-3450. ¿Anotó? 0800-345-3450. Quedan ahí, están tirando botellas, piedras. Para que ustedes tengan una idea. Periodista con una cámara en la mano, hermano. ¿Qué pasó, loco? ¡Ambulancia! 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 ¡Tu nombre, amigo! ¡Tu nombre! ¡Tu nombre! ¡Ambulancia, loco! ¡Ambulancia! ¡Tu nombre! ¡Patricio Salazar!
¿Son realmente los detenidos los que armaron el quilombo? ¿Sí? ¿Cómo se puede saber si realmente los detenidos son los que rompieron, los que tiraron, los que pintaron, los que se pelearon con la policía? En otra época, esto dependía de la palabra de los policías. Hoy hay dispositivos electrónicos, hay cámaras de seguridad. Lo que pasa es que el propio juez federal, Martini Giorgi, que estaba de turno, el propio fiscal, dicen que lo que presentaron la policía de la ciudad como pruebas era muy endeble, que no hay precisiones. Entonces, ¿qué hicieron? Soltaron a todos menos a uno que tenía antecedentes penales y tenía un documento falso. Pero los testimonios de periodistas detenidos, turistas detenidos, que para qué se iban a sumar a meterse a tirar piedras en el medio del quilombo, tipos que estaban comiendo una pizza y tenían el ticket, igual se lo llevaron. Empezaron, cuando uno ve los 31 detenidos, hay muchos de estos testimonios. Vean este video. ¡Te estás llevando pibes! ¡Te estás llevando periodistas con una cámara en la mano, hermano! ¡Eso te estás llevando, loco! ¡Estamos laburando! Vemos como la policía agrede a la prensa. ¡Ambulancia! 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 ¡Está demasiado! ¡Y se lo llevan! ¡Ambulancia! 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 ¡Lo mataron, muchachos! ¿Qué pasó? ¿Cómo es tu nombre? Tenés que decir tu nombre porque después te lo llevan, no parece más. ¿Qué nos podés contar de lo que pasó? ¿Cómo te llamas? ¿A dónde lo llevan? Por nada, ¡El fotógrafo! Está laburando, loco, ¡Está laburando, muchacho! ¡Está laburando, muchacho! ¡Prensa, muchacho! ¿Qué pasó? ¿Por qué se llevan un periodista, loco? ¡Grita tu nombre! ¿No querés ser el próximo Santiago, guacho? ¡Es de prensa! ¡Es de prensa! ¡Es un periodista! ¿Qué pasa? ¡Nombre a detenida una joven. Una joven. Sofía Gamboa. ¿Tu nombre? ¿Tu nombre? Sofía Gamboa, ¿tu nombre? ¡Grita tu nombre! Nuevamente detienen a alguien en este momento. ¿Cómo la suben así? Están llevando detenidos a los periodistas, se llevan a los jóvenes. Nosotros, hay presencia de diputados nacionales. Una toma, maestro, una toma. Ni siquiera soy de aquí.
¡Señor! ¡Señor! ¿Por qué? ¿Yo qué hice? Yo no soy ni siquiera acá. Yo no soy... ¡Oh! ¡No me están pegando! Aquí lo tengo a Felipe Solá, diputado del Frente Renovador, aquí conmigo. En tu experiencia, Felipe, ¿en qué terminan estas detenciones? Las detenciones en sí no terminaron en nada porque salvo una persona que dijo que era venezolana y tenía documento colombiano o al revés, los demás fueron largados después de unas 48 horas en el que parece que lo que quisieron es hacerlos juntar orín, digamos, ¿no? Y que la pasaran mal. Pero ¿se puede probar técnicamente para los estándares de la justicia argentina que tal persona hizo yo creo que tal hay dos cosa? cosas, que en primer lugar es muy difícil. Vos sabés que en la calle a veces es muy difícil distinguir de noche, todos los gatos son pardos, ¿no? Dice un dicho. Y es difícil distinguir quién es quién. Además está la costumbre de encapucharse, costumbre que puede tener un pibe anarquista que quiere hacer lío, digo anarquista por llamarle de alguna manera, o que puede tener un tipo que quiere hacer lío y porque tiene otras intenciones, digamos, que quiere un agitador. Quiere podrir la manifestación. Ahora, esto es al final de la manifestación. La mayoría de la gente que me comentó, que me habló de la manifestación, yo no fui, me dijo que había sido fantástica, salió muy bien, decía que ya habían ido antes que esto. Y las detenciones creo que son al final de todo. ¿Te acordás que había un memo interno, digamos, que decía, bueno, una semana de agitación y que había algún grado de previsión sobre que esto podía Hay dos pasar? climas. Hay un clima en los jóvenes y en los manifestantes que está vinculado a Santiago Maldonado y el mes y es una mezcla de bronca y de extremada prevención respecto de cualquier detención. Más que lo común, ¿no? La idea de que al que se lo llevan lo van a matar, que es una idea que normalmente no está en este momento, desde hace varios años, ahí parecía que prendía y eso es influencia del tema Maldonado. ¿Y de quién es la responsabilidad de ese clima? ¿Del gobierno? Del gobierno, que a cualquiera le puede pasar que desaparezca alguien. El tema es cómo reaccionás. El tema es cómo reaccionás. Es simplemente eso. ¿Qué haces? ¿Apartás inmediatamente a los gendarmes? En una comisaría bonaerense, una comisaría de Santa Fe, en cualquier lado puede Apartás pasar. a los gendarmes, los sacás, los dejás en disponibilidad, digamos, a todos, y al jefe y a los que estuvieron ahí, los apartás completamente de la fuerza. Inmediatamente a las 2 horas que te enterás que hay una denuncia que habrá sido un día después, creo que fue 2 días. Y además, sos inteligente, llamás a los organismos de derechos humanos y decís vamos a investigar juntos. Pero además, en la Argentina hay algo que es la Procubin, que es la Procuraduría de Violencia Institucional. La llamás, absolutamente. Tenés la Secretaría de Derechos Humanos, tenés organismos del Estado para investigar. Bueno, si se hace todo lo contrario, si se transforma enseguida en un prejuicio político, de como me van a acusar de esto, y yo... Y como esto fue además una semana antes de las PASO. La gendarmería me duerme, ¿no es cierto? Digamos, tiene una capacidad de dormirte y una fuerza de seguridad inagotable. Aclarar a la gente qué es dormirte. Bueno, dormirte quiero decir, tiene una capacidad de mentir y de tapar los hechos y de tapar, desarreglar una escena de crimen y de cubrirse unos a otros, un espíritu de cuerpo fenomenal. Y es difícil el trabajo en la gendarmería, y mucho más en el sur, pero hay algunas cosas que hay que decir. En el sur hay mucho menos camaritas que en el centro de Buenos Aires que van tomando estas escenas. Tal vez no ande todo el mundo con un celular. Y hay muy poca gente en esa zona, ¿viste? Son zonas totalmente despobladas. Y lo segundo, digamos, la violencia y la cuestión ruda es más fuerte en el sur que en ciudades grandes. Hay menos testigos. Si vos tenés prejuicio de entrada y te pones al frente de la gendarmería, vos estás perdido. Estás perdido. Quiero que vean esto, porque una de las cosas que pasó, y que se supone que no iba a pasar, es que los que estaban registrando escenas molestas fueron detenidos. Pero antes, si todavía no encontraste solución a tu reclamo por un accidente de tránsito, nosotros te recomendamos que veas a la gente de Life Group. De un siniestro, contáctese de forma urgente con Life Group, la única empresa en Argentina con 30 años de trayectoria ininterrumpida en la resolución de siniestros. Contáctese al 4373-4499.
Néstor, ¿cuántos fotógrafos, periodistas hubo entre los detenidos? Mirá, el raconto dice que ninguno de los 31 detenidos tuvo participación en ninguno de los incidentes. Para decirlo claramente, los que incendiaron, rompieron y causaron los destrozos no fueron detenidos. Agarraron a 30 personas... No puede ser. Agarraron a 31 porque sí. Mira, es raro que 30 personas... O la justicia... ¿Quién dice eso? ¿La justicia o lo dicen ellos mismos? Mira, vamos a analizarlo de esta manera. Es raro que 30 personas sin antecedentes que participaron en una marcha se comploten en un momento determinado para empezar a quemar cosas, para empezar a tirar bombas molotov, piedras y agredir a policías, y que esas 30 personas que no tuvieron antecedentes todas juntas ataquen un mismo objetivo. Es tan raro como suponer que los policías detenidos tuvieron solo lesiones compatibles con piñas y patadas que ellos mismos pegaron. Solamente uno tiene un corte en la cabeza producto de lo que pudo haber sido un piedrazo. El resto tienen todos contusiones en rodillas, pies y manos, producto de golpes, del forcejeo típico en esta historia. ¿Por qué decimos que no tuvieron ninguna incidencia? Bueno, básicamente porque había... ¿Esto lo constataron los fiscales y el juez? Sí, en realidad la causa todavía está abierta y no hay una definición respecto de la situación procesal, pero se dieron situaciones tan insólitas como que una persona que fue detenido, según las actas policiales, a las 8:18 de la noche, estaba pagando un ticket en una pizzería por 320 pesos a las 9:30 de la noche a 10 cuadras de ese lugar. Sí, un docente, José Morales. Exactamente. Además de esa situación, hay la mayoría de las actas de detenciones pueden ser consideradas elementos ideológicamente falsos, porque dicen una cosa y pasó una diferente. Los propios relatos de los detenidos indican que cuando se hace la indagatoria le leen los hechos. Le dice, señor, usted se le imputa el hecho tal porque fue detenido en tal lugar, en tal situación, haciendo tal cosa. Cuando le preguntan a los propios detenidos, dicen, no, a mí me detuvieron en otro lugar y estaba haciendo esta otra cosa. Bueno, ahora hay que decir también, en honor a la verdad, que el jefe de gobierno de la ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, dijo que va a hacer una investigación interna sobre todo esto. Es cierto, pero bueno, las inconsistencias en toda esta historia... Perdón, esto lo salió y respaldó a la policía. Sí, también es la policía. Pero bueno, abrió la instancia de una investigación interna porque, insisto, las inconsistencias entre lo que figura en la causa hicieron enojar al fiscal Ramiro González e hicieron enojar fundamentalmente al juez Martínez de Giorgi. ¿Hicieron enojar? ¿Por eso los liberaron? Te cuento una historia. Ayer a las 5 de la tarde, los que estábamos en contacto con lo que estaba pasando en Comodoro Pi, teníamos como dato que todos los detenidos se iban a quedar en prisión, que iban a pasar al menos una noche más en prisión. Hasta que los abogados que estaban defendiendo a los detenidos pidieron una audiencia con el juez. Tuvieron esa audiencia con el juez y a las 7:30 de la tarde el juez había decidido, con un dictamen del fiscal, había decidido liberarlos a todos. Había constatado que no tenían en principio nada que ver con quienes habían causado los destrozos. Sí, lo que están diciendo es que los elementos que le aportó la propia policía son débiles. ¿Por qué pensás que pasa esto? Primero por la obligación de llevar preso a alguno cuando hay desmanes, cuando hay pedradas, etcétera, molotov, lo que fuera, se asaltó. Hubo un ataque contra una dependencia ahí en Gendarmería, muy cerca de Avenida de Mayo, y la policía entonces tiene que llevar a algunos detenidos. Segundo, porque hay una especie de actitud yo creo que el gobierno está agrandado, el gobierno de la ciudad, y después de aquella represión muy vistosa pero menor en cuanto a la cantidad de gente abajo del obelisco, al lado del obelisco, hará un mes, más o menos, claro. Con una moto, ¿te acordás? Esa noche los diarios como el bautismo de fuego para la policía de la ciudad. Las noticias decían que había alegría en el gobierno a raíz de que por fin la metropolitana se había decidido a digamos, repeler y reprimir un corte, que en realidad estaban negociando, ¿te acordás? Arriba del Ministerio de Acción Social, Desarrollo Social, y antes de que bajen empieza la represión, a pesar de que se había acordado no hacerlo. Yo creo que hay una especie de idea peligrosísima, que es a la gente que no vota le gusta esto. Entonces, bueno, a eso voy. O sea, pero eso es un poco jugar con fuego, pensar... Absolutamente, no tienen ni idea de dónde se meten. ¿Por qué no lo tienen decís? Ni idea de dónde se meten. Porque una fuerza de seguridad, una policía que se siente respaldada para hacer lo que le parezca que tiene que hacer en el territorio, entre el griterío, las fotos que saben que le están sacando, etcétera,
se puede desbordar perfectamente. Yo te quiero llevar, no puedo dejar pasar lo que pasó con Costecchi y Santillán. Vos eras gobernador de la provincia de Buenos Aires, y cuando fue Costecchi y Santillán, acordate que también había un clima de córtenla con los piqueteros, que dejen de cortar el puente Pueyrredón, hasta que vino el estupor de la muerte de los dos tipos fusilados por Fanchotti y el otro. Pero cuando yo digo que no se puede confiar nunca de entrada en lo que frente a un hecho grave, o frente a algo así, lo que dice la Fuerza de Seguridad, que hay que tomar distancia para gobernar, es porque a 5 meses de asumir la gobernación de Buenos Aires, la policía, al ministro de entonces de Seguridad y a mí, nos durmió completamente. Completamente. ¿Por qué se fue toda la plana mayor de la policía? Todos, inclusive los de esa departamental. O sea, ¿les mintieron? Porque, por supuesto, nos dijeron que había francotiradores y lo que había era una enorme cantidad de policías de civil que tiraban sobre la avenida Mitre, sobre todo, del otro lado. Y en Pavón hubo una casa del hombre. Una casa del hombre. No sé si a Costecchi a Santillán lo buscaron. Lo fueron a buscar. Lo fueron a buscar porque Santillán tenía antecedente de haber hecho lío en Guernica, el presidente Perón, y, casualidad, el que era el número 2 de la CIDE, Oscar Rodríguez. Oscar Rodríguez había sido intendente de Guernica. ¿Y por qué hay llamados del celular? Esto pasó por el juicio, del celular de Fanchotti, el comisario, llamados a una dependencia de la Federal, 2 llamados, y hay llamados a la base Billinghurst de la CIDE. Ahí a nosotros nos durmieron. Pero a mí me agarraron con una total inexperiencia. ¿Conexiones así, tan por abajo? Hasta que la foto de Clarín reveló 36 horas después todo. Porque la mentira de Fanchotti era muy burda, muy burda. ¿Y Fanchotti puede haberle mentido a sus jefes o los jefes de la Bonaerense sabían? ¿Qué pensabas? Taparon, en la duda taparon. ¿Puede estar haciendo lo mismo la Gendarmería? Totalmente. Puede estar haciendo exactamente lo mismo. Hay espíritu de cuerpo. Hay espíritu de cuerpo. Y si vos hasta ese momento no has tenido una actitud distinta, que yo no la tuve hasta ese momento y a partir de ahí la tuve siempre hasta el día que me fui, absolutamente distinta frente a la policía, si sos inexperto o tenés prejuicios o sos chichipío, entonces los tipos aprovechan. Y además se le va la mano y lo comentan con cinismo, no les importa. Es decir, hay policía bueno y policía malo. Ahora, si no vigilás a la policía y no tenés rigor para vigilarla, estás perdido. ¿Qué pensás de la actuación de Nochetti? Porque Nochetti es un hombre al que dicen, bueno, que es un tipo que se jacta de ser un blindado, un defensor de los represores, hizo declaraciones como que él no quería ni que los de la REM hicieran manifestaciones, más allá de la cagada que han hecho. Digo, ¿tiene que ver, es parte del problema o estaba a un costado y esto fue la autonomía de la Gendarmería? Pero ¿cómo vamos a pensar que un corte de ruta donde hay 7, 8, 10 personas, no sé cuántas hay, suponete que se haya relevos? Había 8 filmados en un video. Relevos que están a un costado para mantener siempre esos 8, que otros se van a descansar. Bueno, por supuesto en un lugar donde han habido algunas pedradas, ha habido pero en otro lugar problemas con el tren de la Trochita, ¿te acordás? En enero. ¿Cómo vamos a pensar que, digamos, frente a una cosa así, se justifica que el jefe de gabinete de la ministra de Seguridad esté en el lugar como si se tratara de un hecho realmente muy grave, de un atentado a la seguridad del Estado? Salvo que piensen que eso le diera un rédito político. A mí me parece que quiso haber ahí... Porque acuérdate que él hablaba y decía, no quiero... que se quiso hacer un escarmiento. Esa es la palabra, un escarmiento. Es decir, bueno, a partir de aquí no van a joder más. Esa idea terriblemente violenta e ilegal del escarmiento, una idea muy policial, no de los policías inteligentes, sino una idea muy de cuerpo, me parece que es lo que ha primado. Y que lo grave de la presencia de Nochetti, lo grave de Bullrich, es que su hombre de confianza está allí, está en un destacamento que además está adentro de la estancia de Benetton. Y que nadie allanó, ¿eh? No, nadie allanó, ¿Por nadie qué se pensás metió. que Y además, ¿por qué Nochetti no apareció, no puso la cara? ¿Por qué no, antes de ser citado, que supongo que será citado, porque tiene que ser hace un citado, mes no lo citaron a declarar? No apareció y no lo obligó Bullrich a declarar. Porque es lo mismo que ella. Es lo mismo de que la persona, el ministro, que se golpeó el pecho en el Senado diciendo yo me banco la Gendarmería. Cuando yo vi eso dije se acabó. Se acabó. Esto se va a tapar, tapar y tapar. Porque la capacidad de una fuerza de tapar lo que ha hecho es enorme. ¿Por qué hay silencio del presidente Macri? Porque el presidente Macri le dijo, dice Bullrich, supongo yo, en todas sus posiciones, conjeturas. Bullrich dice, el presidente me dijo que fuera justa. Ella interpreta
porque es una burra, interpreta que ser justo es no entrar con prejuicios sobre la gendarmería, que es la única fuerza armada, en serio, y que puede hacer inteligencia, que estuvo ahí. Sino que ver la cosa de igual a igual. De un lado está el Estado, con todo el poder, y de otro lado están estos tipos que crotan la ruta. Es lo mismo. Son dos bandos. Es como si fuera una guerra. Yo soy neutral, lo miro sin prejuicios. Eso es una estupidez impresionante. Lo que hay que hacer, yo soy responsable político de lo que hagan estos tipos ahí. A eso se aprende. A veces se aprende con dolor, pero se aprende. Y se aprende a desconfiar absolutamente. Y se aprende a separar de la investigación inmediata, separar completamente de la fuerza a todos los que estuvieron ahí. Yo no digo que de forma permanente. Después se probará, después si hay una investigación en serio, se sabrá, pero hay que hacerlo inmediatamente. Para mí tiene un olor a escarmiento que mata esto. Néstor. De los que quedaron, de los detenidos ayer, uno solo quedó detenido y afortunadamente la justicia parece haber encontrado a un punga extranjero dedicado a robar celulares en el microcentro, porque esa es la razón por la cual hay una única persona detenida. La historia es tremenda, porque en principio se presentó como un ciudadano de una nacionalidad, después dijo que era de otra, colombiano, venezolano, alternativamente. ¿Sabés cómo surgió esta cuestión que incluso tuvo ribetes de política internacional? Este muchacho que está detenido y cuya nacionalidad y nombre todavía no están probados porque presentó un documento falso, estaba en pareja con una brasileña. La brasileña fue al consulado venezolano a decir, detuvieron a mi novio que es venezolano. La encargada de negocios del consulado se presentó ante la comisaría y cuando vio de qué se trataba dijo, este muchacho no es nuestro, el documento es falso. Entonces le fueron a preguntar a la brasileña, se les había escapado. Aquí la tengo a María Carmen Verdugo, es abogada de Correpi, fue una de las abogadas que estuvo siguiendo de cerca las detenciones del viernes pasado. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo le va, Rolando? Le voy a pedir disculpas por desordenar un poco el programa, pero yo no puedo dejar pasar las cosas que acabo de escuchar de parte de uno de los principales responsables del asesinato de mis compañeros Darío y Maxi. Así como acaba de decir el señor Solá que Bullrich es responsable política de lo que hace Gendarmería, él era el responsable político de la policía bonaerense, que por supuesto que actuó en conjunto con todas las fuerzas federales porque fue un operativo multifuerza y estuvo involucrada la CIDE, y por eso tenemos una causa donde él está imputado, junto con Duhalde, junto con Soria y junto con todos los que tuvieron relación con esa... No era la idea de ya lo sé, debate. pero tampoco puedo soportar que en mi presencia diga a cualquiera se le puede desaparecer a alguien. Sí es cierto que hay desaparecidos en todos los gobiernos posteriores a 1983, pero en todos los casos, como dijo la compañera Nora Cortiña en el escenario en Plaza de Mayo en la anterior movilización reclamando la aparición con vida ya de Santiago Maldonado, cada gobierno es responsable de sus desaparecidos. Y usted es responsable del asesinato de mis compañeros Darío y Maxi. Necesitaba aclarar eso. Que el fin de semana ese, esto fue un miércoles, el jueves a la noche, lo primero que dije yo en la prensa, en cuanto acabamos de detener a Franciotti, es que la responsabilidad política era indelegable. Que no es lo mismo que la culpabilidad. La responsabilidad política es indelegable. Lo dije ahí y lo dije durante todos los años que siguieron. Después de mandarlo a hacer la conferencia de prensa en el Fiorito, donde negaron la utilización de balas de plomo. De ninguna manera. Se hizo una conferencia de prensa sin absolutamente consultarme a mí el mismo día de los asesinatos. Y al día siguiente cité a todos los periodistas de la Casa de Gobierno y les dije, acá está el señor Franciotti que me ha contado 3 cosas. Hay una que no me cierra. Me contó lo que pasó en el puente, me contó lo que pasó en la estación de Avellaneda y me contó lo que pasó después. Lo que no me cierra para nada es lo que pasó en la estación de Avellaneda. Lo escucharon como 15 periodistas. Quisiera que tuvieran una charla con él en off. Y le hago otra aclaración. Las fotos que demostraron que Franciotti fusiló a Darío fueron las fotos que aportamos nosotros, tomadas por el camarógrafo independiente y fotógrafo independiente, el ruso Kovaleski. A mí la foto que me aclaró esas se publicaron en página 12. La foto que me aclaró el tema fue la foto del fotógrafo de Clarín. Esas fueron posteriores. Sí, la aparición en público. Recibí 3 llamados y al tercer llamado, el día jueves a la tarde, atendí ese llamado y me dijeron, poné el Clarín de ese día. Había como un humo que salía
del no me lo cuente, yo cuerpo de intervine en ese Costecchi. expediente. Bueno, yo le cuento lo que me pasó a mí, que estaba en la casa de gobierno. Yo le cuento lo que me pasó a mí. Bien. Usted piense lo que le parezca. Y algunos sabemos lo que pasó. Y a partir de ahí hicimos un protocolo por el cual nunca más en ninguna actividad policial que tuviera relación con protesta social en la calle podía haber un policía civil, como había anoche, antes de anoche, el viernes. Bueno, nunca podía haber un protocolo que firmaban los jefes. Expedientes que tenemos iniciados por represiones posteriores, pero no es el tema por el que vinimos aquí. Pero quiero aclararle que yo desde ese mismo día dije que las responsabilidades políticas son indelegables. Así que yo no saqué nunca el cuerpo. Ni ahí ni en ningún otro caso. No tuve ningún otro caso parecido de protesta social con heridos o muertes. Pero la verdad, el otro caso durísimo fue el de Jorge Julio López, que es una desaparición donde hay que averiguar si intervino una fuerza. Hicimos todo lo que pudimos. Todo lo que pudimos con Arlanian. Sí. Todo lo que pudieron para evitar por 19 meses que se caratulara como desaparición forzosa. Pero si no intervino una fuerza estatal 19 ahí. meses. Pero no intervino una fuerza estatal en Julio López. Nosotros dimos a entender que íbamos a investigar inmediatamente a los ex policías, a los policías, a las agencias de seguridad que operaban en La Plata y en otros lugares, integradas muchas veces por ex policías, a todo lo que pudiera tener que ver con los presos de la cárcel de, ¿cómo se llama?, de Marcos Paz. De ahí partió toda la investigación y después fuimos hasta Brasil. Se pasaron 20 meses plantando pistas falsas como el famoso Nosotros llavero. no plantamos ninguna pista falsa, nuestro máximo interés era eso. Eso es una interpretación, es una interpretación y, digamos, hay un punto en estas cosas donde seguramente alguien simpatiza con la RAM y otros no simpatizamos con la RAM, pero... Ni Jorge Julio López ni Darío y Maxi eran de la RAM, quédense tranquilos. María del Carmen, no me tome por tonto. No me por corra con chicana, por eso pedí disculpas. Pero adelante mío no puede decir a cualquiera se le desaparece. Adelante mío no me chicanees. Así que le tengo que pedir permiso a usted para hablar de un hecho que sucedió en mi gobierno. Yo simplemente se lo voy a señalar, no me voy a quedar callada. El conductor, por ejemplo, soy yo, el que ordeno el debate soy yo. ¿Me permiten? Gracias. Digo, vos tenés tu interpretación de lo que pasó, yo tengo otra interpretación de lo que pasó, digo, todos tenemos nuestra interpretación. Si vos me vas a chicanear con que Jorge Julio López era de la RAM, me parece que se degrada el debate. Nos conocemos hace muchos años. ¿Sí? ¿Podés presentarnos a la gente que está al lado tuyo? Sí, los compañeros son Ezequiel Medone y Juan Mourenza. Son periodistas, trabajadores de prensa de la Red Nacional de Medios Alternativos, de DTL Comunicación Popular y Antena Negra TV. Estaban en Avenida de Mayo y San José el viernes por la noche, alrededor de las 10:30 de la noche, tomando escenas. Habían vuelto al lugar porque ya se habían ido, como nos habíamos ido todos los que estuvimos en la plaza, y registrando lo que estaba ocurriendo con la presencia policial inusitada y estas detenciones al voleo. ¿Qué estaban grabando, muchachos, cuando los detuvieron? Buenas noches. Nosotros estamos grabando perdón, hasta a mí también se me dificulta bastante hablar de cómo sufrimos la represión nosotros presenciando acá la operación y cómo se está lavando la cara. Bueno, no, pero, a ver, tu ideología y tu participación, a ver, no es un debate ideológico. Me cuesta hablar. ¿Te interesa contar lo que te pasó o no? Me interesa contar lo que me pasó. Te pido por favor que te vayas. Te estoy pidiendo por favor que te interesa contar lo que te pasó. Te lo voy a contar. No te llame en condición para que opines sobre lo que pasó en Costecchi y Santillán. Esto es lo que hacemos los conductores del programa de televisión. Tratamos de ordenar el debate. Te estoy contando por qué me cuesta empezar a hablar. Bien. ¿Sí? Yo estaba registrando la represión de la policía de la ciudad. Empecé en 9 de julio y Avenida de Mayo. Llegamos hasta San José y Avenida de Mayo. En San José y Avenida de Mayo la policía de la ciudad avanza. Nosotros estábamos registrando, identificados como prensa, junto con otra gente de prensa a nuestros costados. Un policía viene, se acerca, quiere ¿Algo detener. en particular habían grabado? ¿Los vieron grabar algo en particular grabando que los todo el tiempo molestara? a la policía, porque es lo que hacemos en general. Prestarle bastante atención a lo que hace la policía. Tenemos bastante experiencia en sufrir este tipo de amedrentamiento. Al lado nuestro había una chica que estaba grabando. Un policía se acerca, viene, le intenta detener. En ese momento todos los que estábamos ahí alrededor empezamos a decirles que ella estaba filmando, que no se la llevaran, que estaba registrando lo que estaba pasando, que no estaba haciendo nada.
se acercan más policías, nos agarran a nosotros también y nos detienen. ¿Ese caso era por grabar o por discutir? Por grabar también. Estábamos todos filmando y se acercaron. Hay por lo menos 4 o 5 fotógrafos y comunicadores, periodistas que fueron detenidos ese día. No nos parece que sea casual. ¿El material que filmaron lo tienen ustedes? ¿Se los incautaron? ¿Se lo devolvieron? El material que filmamos está online, está en Facebook. Afortunadamente él tuvo la reacción de, en el momento en que se le vienen encima a los policías, tirar su equipo. Y como había otros ¿Eran teléfonos o eran cámaras lo que tenías? Era un teléfono lo que yo tenía. ¿Qué pasó? Claro, lo tiró, otra compañera lo pudo agarrar y ese es el video que desde el sábado a la mañana está en el portal de la RNMA publicado. De hecho, ustedes recién pasaron imágenes donde se lo ve a Juan con la cara llena del irritante naranja que todavía le molesta en los ojos. Y en el video que él filmó de su propia detención, esos segundos cuando lo acomete la policía, antes de que se le acerquen, se escucha cuando un policía le dice a otro, ese también está filmando, agárralo, y ahí carga la policía. Juan, ¿qué es el irritante naranja? Porque yo sabía de los gases lacrimógenos, no del irritante naranja. Bueno, se le dice naranja porque, creo que Carmen le dice naranja porque a las claras se ve naranja. ¿Pero es el gas? No, es el contenido de las trazadoras pétalo. ¿Sabes qué? Ese Rolo es el mismo gas pimienta del Boca River. Ese mismo elemento. Sí, y entonces, ¿qué te pasó a vos? Bueno, eso. Para detenerme me tiran cantidades de gas pimienta. ¿Estabas con cámara? ¿Estabas grabando? ¿Qué estabas haciendo? Yo estaba en la tarea de hacer asistencia de cámara. Sí, para quien no sabe de la audiencia que hace una asistencia de cámara es a evitar que mi compañero se tropiece, se caiga en un pozo, ver otros focos, otros lugares donde registrar. Y bueno, en un momento lo apresan a él. Bueno, yo quiero ir a hacerles entrar en razón de que se estaban llevando un trabajador de prensa. Y bueno, también quedo detenido yo en ese forcejeo, me tiran gas pimienta. ¿Qué es lo que pasó? Hay un docente, este docente que decíamos que estaba comiendo en una pizzería, que ve que se están deteniendo un menor, José Morales, sale en defensa del menor y se lo llevan preso. Exactamente. Él tenía el ticket de la pizza. Igual que en el caso de José Morales, que fue detenido, como bien lo señalabas, después de haber comido, horas después de haberse ido de la plaza con sus amigos, protesta porque detienen un menor en el momento que salen de la pizzería, o sea, después de haber pagado ese ticket, que está fechado 22/13. Tenemos el ticket y ya le hemos entregado al juez una foto porque no estaba la persona que lo tenía encima cuando estábamos en el juzgado con las indagatorias. En el caso de José y en el caso de ellos dos, los tres aparecen, o sea, ellos no se conocían antes de haber visto a Morales en el calabozo, entre ellos sí, naturalmente, porque eran compañeros de trabajo, pero los tres aparecen con otras 3, 4 personas que tampoco conocen, como integrando un grupo que a las 20:18 tumbó la valla de Plaza de Mayo y arrojó botellas, piedras y cascotes a los policías, causándoles lesiones. Esto aparece en el acta de detención mencionado y está transcripto en la indagatoria, lo que decía Néstor hace un rato, como ocurrido en Plaza de Mayo, sobre la vereda de la Casa de Gobierno, alrededor de las 8 de la noche. Ahora, ¿no es que había filmaciones de los drones que había...? Morales fue detenido en 9 de julio, en la avenida 9 de julio, pasadas las 10 de la noche. Ellos en Avenida de Mayo y San José, del otro lado de 9 de julio, 4 cuadras más, y me consta personalmente que fueron detenidos alrededor de las 10:30, porque 22:41, la trabajadora de prensa que rescató el teléfono de Medone me llamó a mí. Y yo llegué a las 22:50 y ellos me escucharon, por eso, disculpen la voz, pero fue un fin de semana complicado. Empecé a gritar que los dejaran bajar porque los conozco, porque además hemos trabajado juntos la causa contra la Policía Metropolitana cuando tiraron con plomo en la represión a la Sala Alberdi en Corrientes y Montevideo. Ellos hicieron todo el trabajo técnico que utilizó la querella para demostrar cómo fueron los hechos con el ensamblaje de los videos. Y estaban todavía en los camiones de traslado
cuando yo llegué 22:50 y me fui directamente atrás de los camiones. Y esto sucedió... O sea, pero no, ¿en base a qué los detienen? ¿Los vimos? En la indagatoria, ¿O solo la palabra del policía? En la indagatoria, ¿Hay un video, una foto, algo? En la indagatoria les hacen saber que están detenidos por haber cometido este hecho que acabo de describir. Está bien, pero ¿en base a qué lo dicen? La policía lo dice. Y por eso... Está bien. No me entendés. No. Les presenta, a vos como abogada defensora, les presenta y dicen, bueno, acá lo tenemos, no sé, alguno de ellos en un video. No, el acta de detención, te lo acaba de explicar Expósito. Está bien, pero a lo mejor vos accediste a algo que nosotros no accedimos. En realidad el periodismo ha accedido a mucho más de la causa que nosotros, porque el domingo no nos exhibieron nada del expediente, salvo la transcripción de los hechos en la indagatoria. Sí, Recién hoy... Claro, yo le quiero preguntar a los acceder. chicos, a Juan y Ezequiel, cómo los trataron después de ser detenidos, si le hicieron alguna alusión a Santiago Maldonado, cuál fue el trato de los policías, qué les decían. Mira, no te voy a contestar individualmente, sino nosotros después pudimos hablar también con otros compañeros y hay otros de los detenidos que fueron amedrentados, le dijeron si querían ser el próximo Santiago Maldonado, le dijeron si se pensaban que La Noche de los Lápices era una película. Hay compañeras que también fueron muy maltratadas, muy golpeadas. Que fueron filmadas desnudas. Que fueron filmadas desnudas, eso sí. De hecho, yo no llegué a enterarme porque nosotros no nos cruzamos con las compañeras. Lo que él está contando ocurrió, que es a lo que apuntaba tu pregunta, esto ocurrió en otro camión de traslado, porque es muy curioso, en el acta de la indagatoria, seguramente vos has visto alguna copia, Néstor, aparecen descriptos 4 bloques de hechos, con distintas tandas de detenidos, así como ellos dos y el docente y otras 2 o 3 personas más, sí, que estaban se les diferentes imputa este hecho puntual de estar tirando cascotes, tumbar el vallado, etcétera. A otro grupo se les imputa haber tirado bombas Molotov a 3 metros de distancia y demás. un container, sí. Lo notable del asunto es que estos grupos coinciden no con quienes fueron detenidos en el mismo momento y lugar, porque aparecen detenidos en realidad en lugares con 30 cuadras de distancia, sino a los que viajaron en el mismo camión. O sea, a medida que los bajaban del camión, les decían, atribuían bueno, un a hecho. estos me hizo acordar a la causa de Walter Bulacio, cuando un policía declaró delante de la fiscal, cuando le preguntaba por qué, este dice para identificar, y este dice ebriedad, y este dice desorden, y el policía le contestó, era una lotería, mi jefe estaba atrás mío y me iba dictando, y lo que él me decía yo lo ponía. La misma situación. Y en uno de los camiones se produce este hecho. Los detenidos, nerviosos por la situación, imagínense lo que vivieron, empiezan a protestar, no hicimos nada, yo estaba sacando fotos o yo estaba yendo a buscar a mi novia o lo que fuere, y en medio de esa gritería, la mujer policía que iba adelante es la que les hace estas amenazas en relación a Santiago ¿A quiénes Maldonado. filmaron desnudas? ¿Qué decían? Una de las chicas, cuando la pudimos entrevistar después de las indagatorias, en ese periodo que estábamos tensionando ahí con el juez para lograr que pudiera resolver las excarcelaciones el mismo día y no volver a perder un día más, porque sabíamos que estaban en muy malas condiciones todos, y con el profesor estábamos preocupados porque tiene trombosis, y estar mucho tiempo quieto le puede ocasionar una embolia, toma medicación anticoagulante, era una situación muy delicada. En un momento de la noche vino, como no podía ser de otra manera, la querida Norita Cortiñas a hacernos el aguante, y volvimos a entrevistarnos con el juez en compañía de ella y pedimos autorización para bajar a la alcaidía porque Norita quería verlos a todos los chicos y abrazarlos. En esa entrevista en la alcaidía, con los abogados presentes, Ismael Jalil y yo, mi compañero de Correpi, que fueron trayéndonos de a 5 a todos los muchachos para que los viéramos, cuando vino una tanda de chicas, una de ellas nos contó que en un momento en la comisaría la hicieron desnudar, ella pensó que venía el médico a revisarla, y un policía varón y una policía mujer la filmaron, o por lo menos le apuntaron con una cámara, si tenía, tomaron imágenes o no, no lo sabemos. Muchísimas gracias por venir. Muchas Al gracias. contrario. Ahora vamos a pasar a otro tema que tiene que ver con uno de esos casos subterráneos que nosotros les venimos contando. Les venimos hablando mucho de la mafia de la aduana, la mafia de los contenedores, y una de estas causas, todas se están desarrollando de manera separada en el fuero penal económico, ¿sí?
Y acuérdense que yo les digo, ojo con esto, porque si alguien tira en serio de esa punta se va a armar un bruto escándalo, porque van a aparecer y van a entrar a caer muchachos. Si faltaba algo, un ex agente de la CIDE que tenían que ir a detener como parte de la mafia de la aduana y de los contenedores, cuando lo van a detener, ¿cómo lo encuentran? Ahorcado. Juan José Gómez Centurión regresó a su cargo de director de aduanas después de que lo desplazaron por una denuncia anónima con audios en los que lo acusaban de hechos de corrupción. Ahora la culpa es mía porque yo no me junto con vos, digamos. Yo no sé qué tengo que aprobar. Hacelo. No necesitas ninguna autorización mía, como nunca me pediste autorización para hacer absolutamente nada. Esas conversaciones. No son conversaciones telefónicas. Son micrófonos puestos en mi casa. ¿Quién te puso micrófonos en Los servicios de inteligencia. Unos días después de que trascendieran estos audios, se realizó un allanamiento en un depósito fiscal del aeropuerto de Ezeiza, donde se encontraron barriles con 250 kilos de efedrina. Había barriles de efedrina que tenían ya varios años y que estaban ahí en el aeropuerto, que nadie se había hecho cargo. Estaban estos barriles de efedrina que una empresa paraguaya los tenía que retirar y que esa empresa paraguaya nunca se hizo cargo, los abandonó, evidentemente a sabiendas del impacto que había tenido las causas de efedrina en la Argentina. ¿Vos sabías algo concreto de corrupción en la aduana que le diste a Gómez Centurión? Sí, por supuesto. No lo voy a revelar ahora, pero sí. Ahora porque corre riesgo mi vida. ¿O tenés que no me amenazaron, no me causaron auto? ¿Y qué te dijeron? No, me amenazaban. Sacaban pistola por las ventanillas de los autos. Me siento dolido, me siento afectado, porque considero que esto es una enorme calumnia. Quedé azorado. ¿De qué? ¿De los agujeros? De toda la aduana triple, paralela, duple. Un desastre. ¿Qué, en la gestión de Echegaray? Sí, en la gestión anterior. Todos son socios. ¿Quiénes son todos? Echegaray, Santana, Minichelli, todos los empleados de la aduana, desde la número 5, desde la terminal 5 en adelante. Las de JAI eran con amparo. No existen las de JAI truchas. Eso que salieron a decir de JAI truchas. Explique lo que es una de JAI. Una de JAI es la autorización para poder girar las divisas al exterior, las cuales se presentan en el banco. Las de JAI las manejaba Moreno. La que era la que cobraba y todo era la esposa de Guillermo Moreno, no era Guillermo Moreno. ¿Marta Cascales? Sí. ¿Usted la conoce personalmente? Conozco el tema. Ella era la recaudadora, no era Guillermo Moreno. Guillermo Moreno no tocaba un centavo. ¿Cómo era el negocio? Los tipos por contenedor pedían $150.000. Supongamos. Un tipo había traído electrónica y decía que en la electrónica había, no sé, bola de adornito de Navidad. O sea, un contenedor cerrado por un valor mucho menor a esto. Para sacarlo de la aduana cobraban $150.000. Para transformar la aduana, usted se empieza a enfrentar con toda una serie de adversarios. ¿Fue este uso? No creo que él directamente. ¿Cómo? No creo que él directamente. Pero puede ser indirectamente. Creo que hay gente que está vinculada a él que está dando vuelta con esto. Bueno, acá con Néstor Espósito venimos siguiendo este tema porque, a ver, hay 3 causas en el Fuero Penal Económico que tienen que ver con esto y que en algún momento yo supongo se terminarán cruzando porque todas son parecidas. La causa por la cual aparece un ex agente de la CIDE ahorcado, ¿sí? Lo van a detener, es verdad. Hoy estuve preguntando, es verdad que el hombre estaba enfermo, un hombre de unos 60 y pico de años, es verdad que lo estaban yendo a detener, pero lo encontraron ahorcado. Ustedes saben que en la Argentina, cualquiera que aparezca ahorcado antes de una detención se llama te fue mal, ibas a hablar y te fue mal. ¿Cuáles son exactamente las 3 causas y de qué trata, cuáles son las diferencias entre cada una? A ver si lo podemos explicar bien a la gente. No hay grandes diferencias entre las 3 causas porque la operatoria es la misma. A ver, es como si hubiera una misma conducta dividida en 3 episodios diferentes. ¿Y por qué no se unifican entonces? Porque todavía los jueces no han decidido que se unifiquen, sobre todo porque no se terminan de cruzar los imputados. Mirá, hoy fue finalmente procesado y embargado, escuchá la cifra, 1.850 millones de pesos el señor Mr. Corea.
Hoy finalmente fue procesado, se le dictó la prisión preventiva. En la misma causa fueron procesados otros agentes aduaneros y algunas personas vinculadas con la operatoria, en algunos casos con prisión preventiva y en otros sin prisión preventiva, todos con embargos millonarios. En este episodio en particular, en el que aparece ahorcado este ex agente de la CIDE, que no es una persona cualquiera, vamos a preservar la identidad, tenemos el nombre, pero como se trata de un agente de inteligencia y alguna vez Gustavo Vélez tuvo un histórico y sempiterno problema por dar a conocer esa identidad, la vamos a mantener en reserva para evitarnos básicamente problemas de esta naturaleza. Sí, lo que pasa es que si diéramos el nombre, porque este muchacho, a ver, a veces me rompe la bola esta cuestión de preservar la identidad, porque este muchacho se fue de la CIDE hace en el 2000, ¿sí? O sea que hace ya 17 años que faltaba de la CIDE, que ya no era un agente de seguridad. Viste que nunca se deja de ser agente, claro, ¿no? Sí, bueno. De inteligencia. Claro. Pero además hay un dato importante que es ¿Dónde que trabajaba? seguía teniendo relaciones con la... A ver, en Con la la mafia, casa. En la mafia de los contenedores básicamente hay dos grandes grupos, uno que responde a los servicios de inteligencia y otro que responde al ala política. Este señor seguía manteniendo, este señor había ingresado en la CIDE en 1976 y además tenía, o por lo menos esto es lo que ha trascendido en el expediente, un ofrecimiento para volver al área de seguridad del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Tenía allí una línea tirada que no había llegado a concretarse, pero que estaba básicamente establecida como una hipótesis de investigación. No, ¿y funcionario de quién era todos estos años? No lo sé. El gobierno de la ciudad. Bueno, está bien, correcto, pero él, más allá de ser funcionario del gobierno de la ciudad... Superintendencia de Seguridad Privada. Estamos dando a conocer la identidad. No, el cargo. Ah, bueno, ok. No dije el periodo. Está bien. Superintendencia de Seguridad Privada de la Ciudad de Buenos Aires. A ver, si no, ya no era un agente, a menos que los funcionarios, perdón, si los funcionarios tienen que poner una declaración jurada y su situación es pública, no pueden, digamos, se supone que no tienen que ser agentes de inteligencia. No creo. Pero fue miembro en la gestión de Germán Montenegro, ahora candidato a diputado en la provincia de Buenos Aires. Este señor fue director de la Superintendencia de Seguridad Privada de la Ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Y ahora aparece como miembro de una banda de este inmenso engranaje de cosas truchas que pasaban en la aduana, que la especialización de estos muchachos, corregime si me equivoco, eran las mudanzas truchas. Exactamente. Digo, mudanza trucha. Anotemos, si no queremos ser ricos, Juan. Claro, pero mudanza trucha. ¿Por qué la mudanza trucha? Explicamos cómo es el mecanismo. De la misma manera que en la época de los autos importados con franquicia para discapacitados, aparecían discapacitados, personas con problemas motrices, que importaban los autos que luego terminaban a nombre de ricos y famosos. Con el tema de las mudanzas pasa algo más o menos parecido. Cualquier persona que vive en el exterior, que tiene residencia en el exterior y decide radicarse en Argentina, tiene la posibilidad de ingresar a la Argentina una cantidad de elementos de uso personal. Habrá que probar luego si efectivamente... Un contenedor. Exactamente. Puede ingresar un contenedor completo de cosas. Entonces ahí decía, no, lo que decían que era mudanza trucha, decían, bueno, traje los muebles de la casa que yo tenía, no sé, en Brasil. Y adentro venían, en lugar de los muebles usados, venía tecnología nueva, una motito, una cosita, digamos. 58 personas consiguieron esta suerte de franquicia para ingresar un contenedor. Es decir, con este mecanismo ingresaron 58 contenedores a la República Argentina con mercadería que luego era ingresada en una suerte de contrabando blanqueado al mercado de consumo de cualquier persona. ¿Esta causa la tiene qué juez? Esta la tiene el juez Gustavo Meirovich. ¿Esta también la tiene Esta Meirovich? también la tiene Meirovich. Bueno, después Meirovich es el que acaba, calculo, es el que acaba de pedir los procesamientos de Corea, y lo que nosotros le venimos contando, ¿sí? Por el cual está Martínez Rojas, este supuesto arrepentido acá, declarando desde Miami, diciendo que él tiene prueba, que él tiene prueba, que él tiene prueba, pero todo esto, por ahora, las pruebas no aparecieron. Y después está la otra causa, que es en la que cayó Barreiro Laborda y el cuñado de Julio De Vido, el Mono Minichelli, que es la que tiene el juez Aguinsky. O sea, son tres causas, que las tres causas tienen el mismo patrón de conducta.
¿Cómo meter contrabando en la Argentina? La base de la patria, muchachos. El contrabando, recordémoslo, es la base de la patria. Es anterior a la ganadería, anterior a la agricultura, anterior a todo. Este país comenzó por el contrabando y así sigue funcionando. Esa tercera causa de la que hablabas la tiene el juez Amarante, que es otro de los jueces en lo penal económico, que es el tercero en discordia en toda esta historia. Bueno, entonces lo que pasa es que hasta ahora esas causas están en un nivel en el cual no van hacia arriba. Porque si fueran hacia arriba, lo que nosotros le venimos contando, para disgusto de muchos que nos llaman y nos quieren contar que ellos no fueron, que ellos no estaban, que ellos no saben, si siguen para arriba, se topan con que había montones de engranajes del Estado, la Secretaría de Inteligencia, la propia aduana, peleas internas entre sí, porque esto dejaba más plata que la cocaína. A ver, dejaba más plata que la cocaína. Y hasta les diría que parte de lo que se inició como la efedrina, también conecta con esta misma mafia, porque al fin y al cabo la efedrina por algún lado entraba, disfrazada de algo entraba, y esto por eso conecta la mafia de la aduana, la única parte interesante de todo lo que declaró Pérez Corradi en el juzgado de Servini y Cubría, es la que conectaba con la aduana. Sin embargo, ahí, misteriosamente, no se avanzó. Ahora vamos a volver a cosas más del conurbano, porque quiero que vean esa costumbre que tenemos nosotros de seguir las historias, seguirlas, y a veces suceden cosas interesantes. Hace poco, como parte de nuestra saga de los narcos de San Martín, nosotros les venimos contando cómo en un lugar, en un punto ahí de San Martín, el Estado había construido un centro para atención de los adictos, un CEPLA. ¿Sí? Nunca lo terminaron, la guita se la gastaron. El lugar, primero lo que hicieron gente de por ahí, lo quiso convertir en un merendero. Como estaba en un lugar estratégico y le molestaba a los narcos de la zona, primero echaron a lo del merendero, después entraron a robarse las partes y al final terminaron, y qué metáfora, los narcos terminaron incendiando el centro para las adicciones. El narco que manejaba ese punto cayó preso, ahora les cuento cómo. Era un centro para pibes, un comedor, un lugar para hacer la tarea. Pero estaba en el lugar equivocado, en el camino de los narcos. Hoy, donde había un merendero, se vende droga. Mucha droga, mucha droga. Acá si la quieren cortar, no, es imposible, es imposible cortarla. Por todos lados, ¿ves? No, es una plaga. Una de las muestras de la destrucción que se vivió cuando los narcos llegaron a este lugar está en ese televisor destruido que está ahí en el fondo, que era uno de los pocos entretenimientos que tenían los chicos que venían a comer a este lugar. A simple vista, parecen cirujas que queman cables para poder sacar el cobre, pero son narcos que tomaron un puente, el mismo que cruzaban los pibes que iban al comedor. En un momento dado, llega el jefe. Es este. En el barrio lo conocen como el Cheto Martín y tiene pedido de captura por una muerte. Ahí hay una venta de droga a 50 metros. 150 chicos iban a comer ahí. Bueno, ahora se cerró todo porque destruyeron todo. ¿Tan fuerte es el poder de esta gente, de estos narcos, que terminan cerrando un lugar donde los pibes iban a comer? Sí, qué fuerte. Esto nos viene hace 2 años. Yo hice una denuncia, quedaron 10 policías presos por narcotráfico, se calmó, hoy de hace 6 meses arrancaron de nuevo los policías, porque son los policías que le dan a ellos para vender. Yo sé bien porque me he criado acá, tengo 49 años, y son protegidos por la policía de nuevo. Todo el día tiro, mañana, tarde, noche, y tenés que andar enferrado, lamentablemente. Yo ahora en este momento estoy enferrado. ¿Tan peligroso es acá? Sí, la verdad que se puso muy peligroso el último tiempo, se puso muy mal. Cada vez peor esto y lo importante es que nadie hace nada, eso es lo feo. ¿Ahora estás armado, por ejemplo? Sí. ¿Qué es? Una nueva. Para cuidar a la gente, a mi familia, a mis conocidos. Si nadie hace nada. El futuro de esta zona, si esto sigue así, bueno, van a haber muchas muertes. Muchos chicos mueren todos los días, porque acá tenemos más de 30 homicidios en un año y medio. También todo por tema de droga, que vos no vendés, se pelean por el territorio, andan a los tiros todos los días, a cualquier hora, a cualquier momento.
Un desastre. Ahora, qué cosa, ¿no? ¿Cuántas veces hay que sacar por televisión un tipo para que se dignen a ir a buscarlo? Bueno, finalmente lo fueron a detener al Cheto Martín. Doctor Ramiro de Ti, buenas ¿Qué tal? noches. ¿Cómo estás? Sí. A ver, el punto fue así. El barrio se cansó, colapsó. ¿Viste? Cuando hablamos el otro día también Y no era con para el padre. menos, es la evidencia. Los disparos... A ver, vos tenés como 4, vamos a decir, tipos de violencia. Uno es la venta de estupefaciente, que en sí mismo te jode la vida. Número 2, las sustancias de corte, que está dentro de la cocaína, peor todavía. Número 3, la corrupción y connivencia con la policía y el Estado y algunos del Ministerio Público. Bueno, y después está cuando tiran a mansalva a cualquier persona. En este caso empezó... Ahí lo tienen. Este es el famoso Cheto Martín. Ahí está detenido. En este caso... Y este es el arma con la cual resistió. O sea, ¿dónde fue que se atrincheró? Con una 45, y ahí está. Él empezó a disparar. A mansalva como hace siempre. Ya ha matado a un chiquito. Ahora le pegó a una chica de 15 años en la pierna izquierda, que fue internada en el Instituto Bagote, ahí en Juárez. Y por lo menos a 2 personas más, una chica y un chico. Que ¿Él en persona? Él en persona. ¿O manda a su gente? No, él. Que fueron a denunciarlo y después los amenazaron para que levanten la denuncia. Ahora, claro, el COM, el Centro de Monitoreo de San Martín, le avisa a la bonaerense, que sería al Comando de Patrulla, al CP de San Martín. Y el CP de San Martín, que hay una persona, vos viste que yo, así como critico a los policías, también hay que valorar a los policías, que es, uno es Cristian Guillet, que es el director de lo que sería prevención comunitaria o comando de patrullas, y después el subinspector Ciceta Jonathan y Carrega, ¿qué hicieron? Fueron al tiroteo. Listo, fueron al tiroteo y se encontraron con el Cheto, que estaba parapetado al lado de un container con la 45 disparándole a mansalva. Disparándole. O sea, vos fíjate, los policías tenían que tratar de enfocar al Cheto y no lastimar a ningún ciudadano, y este disparaba así, Entonces tuvieron que llamar al GAD, al Grupo de Apoyo Departamental. Llegaron, se le sacaron las balas, el Cheto quiso fugarse, lo agarraron y lo metieron preso. Después hubo unas cuestiones como casi irregularidades, gente que llamó al 911 denunciando que iba a haber un arreglo con la policía, que no, qué sé yo. Se ve que conocen la zona. La cuestión que estuvo dando vuelta por varias comisarías que no se sabe, Cuarta de Suárez, Quinta, Novena, al final está en la octava de 3 de Además tengo febrero. entendido que había una confusión con el nombre, que el tipo tenía documentos truchos que No es confusión. casi... Primero fue registrado como Agustín Alejandro Rodríguez y ahora finalmente se determinó que es Martín Alejandro Roldán y dio dos números de documentos distintos. Difieren los 3 últimos números. Entonces, no se lo podía rastrear, está en la Fiscalía 6 de San Martín el caso por tentativa de homicidio. Pero ya no tenía una captura previa, no tenía un pedido de captura previa. Bueno, a ver. Además de la venta de cocaína que nosotros registramos. Claro, ahí está. Por la cocaína, ese es el punto del apoyo que tenía y la cobertura que tenía, porque por narcotraficante no lo estaban buscando, quiero decir. O por lo menos arreglaba y no pasaba nada. Tenía un par de muertes achacadas, tanto él personalmente como gente de su banda. La última es de un chiquito de hace unos meses. Ahora, ¿usted se da cuenta de lo que estamos contando? Sí, no, tenía sí, un par de muertes. Digamos, y estaba ahí y lo filmamos 3 veces, viejo. Hola, 3 veces lo filmamos Recordemos nosotros. que toda la jefatura de San Martín fue descabezada hace 20 días aproximadamente, ¿sí? Ah, cierto, vos contaste que la de Galleguillo... Sí, lo pasaron a retiro el martes antes Qué casualidad. del famoso escándalo. Galleguillo, la DDI, y Fritz estaba en la departamental. Los pasaron y ahí cayó en desgracia el Cheto Martín. Claro, ahí Mira estaba. qué casualidad, ¿no? Perdón. Cambio de época. Y también el famoso chaqueño Gómez, Isidro Gómez, que lo mandaron, lo sacaron, porque en San Martín... A ver, ¿quién es? Porque si no me mareás. ¿Isidro Gómez? Sí. Bueno, contalo vos. Isidro Gómez ya viene legendario. A ver, se ocupó la comisión del caso Candela para que entre los 4 policías, los famosos magníficos, estaba Isidro Gómez, que dicho sea de paso, me acaba de denunciar la semana pasada. Ambos figuran en la comisión de la bicameral del Senado del caso Candela. Estoy denunciado yo porque dice que lo amenacé de muerte. Son muy picantes de ti. En un tribunal, mi asistido tenía que declarar como arrepentido en contra de él y de otro policía. Mi asistido no apareció, desapareció, tenía custodia policial en la puerta y no lo vieron salir ni entrar a la casa. Yo estando en el juicio digo, manden a allanar la casa de mi cliente, porque algo pasó. En el cuarto intermedio salimos del tribunal y estaba el señor filmándonos a mí y a toda la gente del estudio. Pasó la gente del... Isidro Gómez. Isidro Gómez. Pasaba la gente del tribunal. Un policía que fue uno de los que distrajo el operativo de la búsqueda de Araceli Fuller. ¿Recuerdan? La chica esa desaparecida que la terminaron matando una banda de narcos
Pero con el historial, de haber encubierto el crimen del caso Candela, y obviamente participar junto con el Orjón Brites, Claudio Brites, de todo lo que era la regulación del narcotráfico en San Martín hasta hace 2 o 3 semanas. O sea, él estaba... Y seguían siendo policías, pese a todo lo que le la contamos. quinta de Billinghurst quedó en el centro de la escena, vos lo recordás muy bien, después del caso Araceli Fules, y todavía no fue... Sí, pero él es peor, porque él estaba como segundo en la departamental. Los departamentales, Santizo cayó preso, todos cambiaban, pero él siempre quedaba porque tenía mucho peso político, sabía dónde recaudar. Isidro Gómez, ahora lo desplazaron de San Martín. Perdón, hace 2 meses le allanaron la delegación, le secuestraron el teléfono y se lo volvieron a devolver. El doctor Culota, también la doctora Vence. O sea, nadie se animaba contra Isidro Gómez. Obviamente, te termino de contar, estamos en la puerta del tribunal y me estaba filmando y digo, ¿usted qué hace acá? Si es testigo de la causa, que yo lo pedí como testigo, pero no para hoy. Y el tipo dice, yo no me llamo Isidro Gómez. Ah, ¿no se llama Isidro Gómez? No. Le saco una foto, voy a chequearlo, me quiso pegar una trompada. Entonces voy al tribunal, a la policía y le digo, a ver, haga algo con este sujeto. Nadie quiso hacer nada en el tribunal, la policía, los abogados, mis compañeros, colegas, nadie quiso meterse. El mismo día fue a la Fiscalía de San Martín, fíjate, mi asistido denunció 7 veces en todos los departamentos judiciales, federales y de Provincia de Buenos Aires. Le balearon la casa que está filmada por las cámaras de una jueza que vive al lado, cómo le balearon la casa para que no hablen el juicio. Bueno, esas denuncias están todas archivadas y planchadas. Ahora, este tipo, porque yo le saqué una foto en el tribunal para poder probar de que estaba ahí parado mientras mi asistido estaba desaparecido, él me inicia una causa por amenazas y me citaron a las 48 horas. Esperemos que lo metan preso de una buena vez. A mí sí, no, me merezco vacaciones. ¿Sabes? Lo que digo es... agarraron a Cheto Martín... ¿A qué hora lo viene? Ah, está ahí, lo viene a buscar. Ahora viene la pena, como pasó con Giso. Bueno, lo importante es esto acá. Agarraron a Cheto Martín, que era alguien intocable, tenía mucho arreglo, mucha plata. Hay una especie de aire de esperanza de San Martín, porque la realidad, o sea, tenía mucha cobertura y después lo quería rescatar de la comisaría. Lo quería rescatar de estar preso con plata. Cuando y no pudieron hacerlo. Que venimos contando la historia del Cheto Martín de hace mucho tiempo y nadie hacía un carajo. Y qué casualidad, en el momento en que descabezan la DDI y la departamental de San Martín, ahí el hombre cae en desgracia. Es porque lo venimos contando de esta manera, véanlo. Había una vez un merendero. Los pibes de la villa comían y jugaban ahí. Pero no todos estaban contentos con ese lugar. Los vendedores de droga querían tener el control y por eso lo quemaron. Prendieron fuego todo, adentro, afuera, todo. Adentro, no se está incendiando. Documentos América presenta La Cárcova. Ganaron los narcos. El merendero Gotitas de Cielo estaba en medio de La Cárcova, un barrio azotado por el narcotráfico. Allí había funcionado un centro de prevención de adicciones del gobierno nacional. Vemos chicos chiquitos drogarse y yo no quisiera ver para los chicos que vienen al merendero ver de esa manera, destruirse la vida. Yo por eso pido que me cedan el lugar y yo voy a seguir luchando por ello. El edificio comenzó a construirse en octubre de 2015 y le costó al Estado 6 millones de pesos. Finalmente fue abandonado. Los vecinos, con mucho esfuerzo, lo convirtieron en un merendero. Ahora es tierra de narcos. Los tranzas se disimulan entre las mamás, sus bebés y los cartoneros. Se los distingue porque no hacen nada, esperan, vigilan. En un momento dado llega el jefe, es este. En el barrio lo conocen como el Cheto Martín y tiene pedido de captura por una muerte. Los narcos no se contentaron con destruir todo y amenazar a las mamás del merendero. Gotitas de Cielo quedó reducido a cenizas. Prendieron fuego todo, adentro, afuera, todo. Adentro, no se está incendiando. El día del incendio, cuando prendieron ahí atrás y cuando yo pasaba por acá vi 2 nenas arriba. Y estaban desesperadas porque no se podía, si ya habrá la parte por la mitad agarró. Y ahí agarré y la pude bajar. La saqué a las 2 por ahí por el costadito.
¿Qué sentís cuando ves esto? Sentí bronca porque las madres, el otro día vinieron las madres a mirar acá y se ponían a llorar, si ellos era todo para ellos esto. Avanzó mucho el narcotráfico en este lugar. ¿Vos te acordás que esto tenía rejas? En este patio nosotros te mostramos chicos jugando, divirtiéndose y merendando. Aquí te mostramos que funcionaba el merendero. Hoy acá no hay nada, mirá, no hay nada, no quedó nada, no hay una reja. Increíble. El que estuvo acá y caminó como nosotros lo hicimos, no lo puede creer. Se llevaron hasta las paredes. Acá podemos ver que los tranzas todavía controlan el puente. El mismo puente que cruzaban los pibes para ir al comedor. Ese es el avance del narcotráfico en esta zona. Se apoderaron del lugar de paso y como esto era un lugar que obviamente para ellos era peligroso porque rompía con el negocio, terminó convirtiéndose en esto. Allá los ves. Bueno, no le vamos a llamar narco porque son tranzas, ¿verdad? El narco es la policía, como yo siempre vengo denunciando ya desde hace 2 años. Llegaron hasta lo último, lo que venden droga, destruir un lugar que sus propios hijos venían a comer en ese lugar, o se venían a divertir, ¿entendés? Que en realidad son estilizados por uno más vivo y lo que hacen eso son los soldaditos, como uno les llama, ¿verdad? Cuando nos estamos por ir, descubrimos una situación insólita. Un consumidor llega con una moto al puente. Una de las dealers se acerca con una bolsa y le entrega la droga escondida. De pronto, se corren del lugar. Aparece un patrullero, pero no hacen nada con los tranzas. Allá de fondo podemos ver del otro lado del Camino del Buen Aire la unidad 46, 47 y 48, el complejo carcelario de San Martín. Este lugar era muy importante porque era un dique de contención para que los pibes que viven acá en la Cárcova no terminen allá y en este lugar puedan educarse, puedan aprender, puedan salir adelante. Bueno, hoy ese dique se rompió. La información es urgente y yo les venía contando que la cuestión de Santiago Maldonado está molestando directamente a los funcionarios porque han sido varios los que han sido increpados en situaciones públicas y esta vez le tocó al propio presidente Mauricio Macri en el Teatro Colón. Muchachos, ¿qué se sabe de esto? Exactamente, mientras se celebraba con la presencia del presidente de la Nación los 500 años de la Reforma Protestante, alguien empezó a gritar de entre el público. ¿En el Colón? Sí, en el Colón, en el Colón, entre murmullos y escaramuzas por Santiago Maldonado. Y después habló, ¿no, Néstor? Sí, de esta situación. Le preguntaban básicamente, el presidente estaba dando un discurso, en el momento en que estaba dando el discurso pasó esto que vamos a ver. Presidente, ¿cómo le va? ¿Todo bien? Bien. Queríamos preguntarle por lo que pasó el viernes con Santiago Maldonado en la marcha. Lamento mucho porque estamos en un momento en el cual lo que no queremos es violencia. Pero habrá que seguir trabajando juntos. Perfecto. ¿Cree que se va a encontrar con vida Santiago Maldonado? Estamos trabajando y colaborando con la policía todo lo posible. Perfecto. Bueno, gracias. Ahí estaba la palabra del presidente de la Nación, Mauricio Macri, en exclusiva para Animales Sueltos. Bueno, esto acaba de conocerse en Animales Sueltos y es la primera declaración que se le conoce a Macri sobre el tema Santiago Maldonado. A ver, lo primero que se le conoce.
con un nivel de disgusto, muchacho, que estaba bastante incomodidad. Dos cosas. Ya la había pasado una situación incómoda. Esto fue a la salida de lo que te conté en el Colón. En el mismo Colón, mientras él hablaba, le gritando del público por Santiago Maldonado. Y él nos respondió. Y hubo escaramuzas ante la gente, pues empezó a discutir. Che, no hable de esto, no es el lugar, no es el momento. A vos quien te manda. Y empezó una escaramuza. A la salida fue cuando la gente de Animales Sueltos obtuvo esta declaración. Recordemos que Macri iba a hablar una vez que se conociese la pericia de la ropa del puestero. Bueno, la pericia se conoció hoy. Y dio mal para la esperanza del gobierno, ¿no? Digamos que ellos tenían, bueno, tal vez si Santiago Maldonado había sido herido por el puestero, no estaba en el corte de ruta. Bueno, no era la sangre de Maldonado el tipo que había sido herido por el puestero. Claro, y esperaba que no se conociese hoy incluso la pericia que hizo la gente de la UBA de la Facultad de Farmacia. Esperaba más días para dilatar un poco el discurso del presidente. Cualquiera de los que trabajamos en tribunales en materia penal, con solamente escuchar 30 segundos de la declaración del puestero, te das cuenta que el puestero miente. Está en un montón de cosas. No estoy diciendo que mienta en todo, pero ya cuando lo escuché el día de ayer, creo que en el programa de Mauro lo sacaron, ya cuando vos escuchás a una persona, a una persona que se está autoincriminando y está diciendo los disparates que decía él con respecto a la mecánica de los hechos y a cómo introducía pero sacaba el tema de Maldonado, ese testigo lamentablemente le habrán dado mucho dinero y mucha cobertura para que diga lo que dijo y obviamente tenía que caer en eso. No creo, obviamente yo dije ayer, no me imagino que se va a arriesgar a utilizar alguna prenda con sangre sabiendo que de Maldonado, porque ahí sí metían todos presos, todos, Gendarmería y el gobierno inclusive. Pero cuando vos escuchás al puestero te dabas cuenta que estaba mintiendo. Bueno, ya se sabe, el tema cayó, hay que ver cuál es el próximo capítulo en la saga de la búsqueda de Santiago Maldonado. Pero ahora yo les quiero presentar, muchachos, quiero hacer un momento solemne para entrar en una especie de velada paqueta. Caramba. Vamos a entrar en una velada paqueta, porque vamos a entrar en un momento educativo, les voy a presentar un modelo, un ejemplo para la educación. Un rector de una universidad, en ejercicio de sus funciones, procesado por estafa. Un ejemplo para la educación nacional, muchachos, véanlo. ¿Cómo se explica que un hombre sea rector y esté a punto de ser condenado por estafa? Bueno, esa es una explicación que yo no se la puedo dar. Habría que se la tendrían que preguntar a las autoridades de la universidad y de la fundación. Una persona que no tiene escrúpulos, indudablemente no puede estar a cargo de una universidad, porque cuando se habla de ética, de moral, indudablemente deja bastante que desear. Para la gente de su pueblo, un rector universitario ejemplar. Pero para decenas de damnificados, un presunto estafador. Nos acompaña, como lo anticipamos, el rector de la Universidad Atlántida Argentina, señor Amado Sogbi. Amado, un gusto. ¿Qué tal, Tito? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Este hombre es Amado Sogbi. En su pasado reciente, dejó un tendal. Estos fraudes son negocios en donde la maniobra delictiva esencialmente es de seducción. Porque la gente, ¿por qué iba y ponía sus ahorros de toda la vida ahí? ¿Por qué? Porque había una confianza. Esa confianza que forma parte del ardid de estos estafadores. Nosotros decimos que la Universidad Atlántida Argentina es de la comunidad y se ha apropiado la comunidad de ello. ¿Quién no va a confiar en el rector y dueño de una alta casa de estudios para obtener una buena rentabilidad? En Capital Lions cumplía una función que era trascendental, porque era el asesor financiero, el asesor contable, el gerente administrativo y además era él y su socio Van Brassen, que hoy está preso, los únicos dos que tenían facultades para operar en la cuenta de Suiza y transferir, movilizar los fondos. La historia se escribe desde 2004. Sogbi y un grupo de personas formaron una entidad llamada Capital Lion Asset Management. Ofrecían a sus clientes colocar dinero en un fondo llamado FX Capital Fund. Este fondo de inversión prometía una inversión segura, una inversión líquida, porque era un fondo de monedas, con tasas de rentabilidad muy importantes y con una posibilidad de rescatar la inversión en cualquier momento que el inversor quería. La maniobra era simple. Crearon una empresa con sede en la capital, pero radicada en las Islas Vírgenes Británicas. Pero el dinero no quedaba allí. Lo sacaban. Lo transferían primero a Nueva York y luego a Luxemburgo para que se perdiera el rastro. Luego destinaban una parte de ese dinero ajeno
a comprar bienes raíces en Panamá, bodegas en Mendoza y aras de polo. En realidad había 3 cuentas. Solamente 2 funcionaban como custodia y eran las que tenían menos dinero. Ellos de ahí movían la plata internamente a una cuenta dentro del mismo banco que no era de custodia, que es cuenta de la que solo podían disponer ellos, y desde esa cuenta giraban todos los fondos hacia Panamá, a diversas compañías propiedad de ellos. Se aplicaba el conocido método Ponzi, un sistema creado por un estafador italiano allá por 1920. Esto era una maniobra Ponzi, entonces a medida que algún inversionista iba solicitando algún rescate parcial, estos rescates se iban cubriendo con dinero que iban aportando otros inversionistas. Pero el grueso de la inversión, las sumas más importantes, nunca fueron devueltas. De hecho, mis clientes, las personas que yo represento, que son muchísimas, nunca recibieron un peso. ¿Dejaron el tendal? Sí, sí. ¿No cobraron nada? Absolutamente nada. Algunos inversores un día reclamaron el dinero invertido, pero la plata no apareció. Hay 60 damnificados, con historias dramáticas en Estados Unidos, Ecuador, Francia y Colombia. Tal vez el caso más humano y emocional más impactante fue una señora que había heredado una casa junto con su hermana. Su hermana era discapacitada, no tenía ninguna posibilidad de trabajar y ella vendió esta casa y estos fondos los aplicaron en esta inversión con la esperanza de que la renta de esta inversión fuese un seguro de vida para esta persona que por su discapacidad no podía valerse por sí misma. Un desastre, ¿no? Aquí lo tengo Orlando Segura, director de Consultora de Desarrollo Profesional, y Alberto Gossi, Gonsi, perdón. No, Gossi. Gossi, abogado de los damnificados. ¿Qué era? ¿El avión? ¿Era la estafa? ¿El truco de la estafa? ¿Era lo que se conoce como el avión que van poniendo? ¿O el método Ponzi es otro tipo de estafa? No, esta maniobra consistía en... captaban los fondos que supuestamente se iban a invertir en este... ¿De plata en negro era? Eran dinero de los inversionistas. Ellos lo captaban a través de este fondo de Forex, de moneda. O sea, tenían una pantalla. Tenían una pantalla, claro, que era este fondo, FX Capital Fund. Y realmente lo que ellos hacían era, no hacían la inversión en monedas y desviaban los fondos desde las cuentas en Luxemburgo. ¿Hay alguien preso? Sí, hay alguien preso. ¿Y cómo es posible que Amado Sogbi, se llama el rector de esta universidad, siga suelto? Porque esta es una cuestión procesal. El socio de Sogbi, que es García Van Brassen, que es la persona que está presa, fue detenida por Interpol porque se profugó. Y Sogbi está derecho y el juez considera que no existe riesgo procesal. Ahora, también. ¿sigue estando en funciones en la universidad? Sí, ¿El Estado no tiene nada para opinar de que un rector, aunque sea de una universidad privada, esté procesado por estafa? Bueno, eso es lo que llama la atención, porque en la costa hay un escándalo con este tema, porque esta ¿Universidad de qué zona es? ¿Mar del Plata? Universidad de la Costa. ¿De dónde tiene? ¿Mar del Plata? Mar de Ajó, con sede en Dolores y en Mar del Plata. Esta universidad hace más de 20 años que está funcionando, pero viene funcionando muy mal. Es decir, todas las gestiones que estuvieron, las últimas, hubo desfasaje, faltante de dinero, adulteración de notas. Todo eso, lo que yo estoy diciendo, lo corroboro con los informes de la CONIAU, la Comisión de Acreditación Universitaria, que año tras año viene dando información lapidaria contra la universidad. ¿El Estado la podría intervenir? Ya la tendría que haber intervenido. A mi criterio ya la tendría que haber intervenido. ¿Y entonces? Y bueno, ese es un tema que yo lo estuve hablando con las autoridades del Ministerio de Cultura y Educación de la Nación, con el doctor Falcón, que es el director de gestión, y está notificado y enterado de esta situación. ¿El juicio está en curso? Ya está para juicio oral. Ya está interviniendo el Tribunal Oral número 6 de la capital federal y ahora se están produciendo algunas pruebas y cuando se terminen de producirla y se termine de hacer la instrucción complementaria, esto ya va a audiencia pública y oral. O sea, ¿el procesamiento está en firme? No, por supuesto, sí. Los procesamientos fueron confirmados por la Cámara de Apelaciones, así como los millonarios embargos que pesan sobre estos individuos. ¿Cuánta guita se llevaron? Es difícil calcular porque no todos los damnificados recurrieron a la justicia. Por las personas que yo represento, le puedo asegurar que hay damnificados por cerca de $5 millones.
Un dinero, ¿eh? ¿Cómo? El fondo manejaba 44 millones de dólares. No sabemos cuántos de estos inversionistas decidieron no recurrir a la justicia. Además, un fondo que tenía inversionistas en diferentes países del mundo. ¿Y con la universidad qué puede pasar? Y con la universidad, como le decía, el ministerio la podría intervenir y además también el rector, dado que está procesado y que va a juicio oral, no podría estar, éticamente no puede estar. Así que yo pienso que las autoridades, pero también pensamos que se comentaba, yo lo hablaba con el doctor, que si la compró Amado Sogbi, porque no se sabe cómo fue, porque detrás de esto... ¿Usted que es dueño, además de la...? Claro, yo considero que acá él es dueño de este tema. ¿Saben por qué? Porque Dueño de la universidad, además. Claro, porque es una fundación. Y la fundación es la que sostiene a la universidad. Y aparece, entre gallos de medianoche, en el año 2011, este señor haciéndose cargo de la universidad. Dejándola, los que estaban anteriormente, Omar Burgos, que era el rector y presidente de la fundación, se fue. ¿Tiene algún tipo de subsidio del Estado Nacional? Es privada, pero hay hoy un tema. Muy bien la pregunta, Rolando. ¿Por qué? Porque el municipio de La Costa, de Pablo de Jesús, le está dando a la universidad muchos fondos. Es decir, becas, plata para que siga funcionando la universidad. Una universidad que es privada, no es del Estado. Les agradezco mucho que hayan venido, teníamos poco tiempo, pero no quería dejar pasar el tema. Muchísimas gracias por venir. Así nos vamos. Esta fue tercera posición. Buenas noches. Trabajaban 4 personas en la línea por turno y decidió unilateralmente sacar una persona y decidir trabajar con 3, o sea, flexibilización implícita. El personal de seguridad de la empresa, con chaleco antibala, los compañeros estaban trabajando. ¿Quién va a traer un arma a un puesto de trabajo? Lo que veo es que se plantea el tema del trabajo como un costo, cuando la energía de Argentina es más cara que el promedio de América Latina, cuando los impuestos en Argentina para el empresario y para el laburante son más caros que el promedio de América Latina, cuando los precios de las cadenas de valor, sobre todo de alimentos, son más caros que en América Latina, y al gobierno no le tiembla el pulso para bajarle los impuestos a las mineras, pero resulta que cuando le decís bajar el impuesto a las ganancias o bajar el impuesto a las pymes, que son las que generan trabajo, te hacen una historia, hablan de la irresponsabilidad. Pero la voz de ustedes se haga oír, el tema tome Estado Público Nacional para que la gente de la empresa entienda que no se los puede llevar por delante, que no se puede sacar laburantes con chaleco antibala como si fueran delincuentes.